Tomás Moro fue un humanista, abogado, escritor y político inglés. Nacido el 7 de febrero de 1478, es considerado como una de las figuras emblemáticas del Renacimiento. La obra que lo llevó a la fama, Utopía, que en griego significa no lugar, se basa en una ciudad ideal que se fundamenta en la justicia y en la razón. Por muchos años, Tomás Moro trabajó bajo las órdenes de Enrique VIII como Lord Canciller de Inglaterra, puesto en el que desarrolló importantes funciones diplomáticas. Sin embargo, la buena relación con el rey pronto se interrumpió cuando Moro se opuso a la separación de Inglaterra con la Iglesia Católica y específicamente al Acta de Sucesión, donde se decía que Enrique VIII era la cabeza suprema de la Iglesia en dicho país. La negativa de Moro a ceder en sus principios lo llevó al encarcelamiento y posteriormente a su ejecución. Por ello, por su integridad, Moro es considerado como un mártir de la fe y la conciencia. En este video te voy a contar los sucesos que llevaron a Moro a su trágico final. Para ello, haré uso de la correspondencia que mantuvo con diferentes personajes en los últimos meses de su vida. Vamos pues al video. Nacido el 7 de febrero de 1478, Tomás Moro es considerado como una de las figuras icónicas del Renacimiento. Dicho periodo se caracterizó por poner al ser humano como punto de partida de las más encumbradas manifestaciones del espíritu. Ningún campo se vio exento a tal dinámica. La filosofía, la pintura, la literatura, la política y demás áreas del conocimiento se vieron arrastradas por la nueva perspectiva. Aunque el nuevo encuadre estaba inspirado en una recuperación de los clásicos griegos, no por eso dejaba de estar empapado de la visión cristiana del mundo. Así, en el Renacimiento, se dio un intento sin precedentes por conciliar la fe con la razón, una tentativa cuyos límites pronto saltaron a la vista, obligando a sus principales promotores a decantar la balanza a uno u otro lado. En 1517, Martín Lutero clavó en la iglesia de Wittenberg sus famosas 95 tesis. En ellas, no solo criticaba la venta de indulgencias o la corrupción en la Iglesia Católica, también asentó los principales pilares del protestantismo. Mencionaba que solo la fe, no las obras ni las indulgencias, permitían la salvación, que la Biblia, no la jerarquía eclesiástica, debía ser considerada como la máxima autoridad, y que los creyentes tenían acceso directo a Dios sin la necesidad de intermediarios. La atmósfera de rebeldía generalizada hacia la Iglesia en Europa permitió que en Inglaterra se llevara a cabo la Reforma Anglicana. A diferencia de la de Lutero, que era motivada por cuestiones doctrinales, la anglicana inició por cuestiones políticas y personales. El rey de Inglaterra, Enrique VIII, había pedido al Papa Clemente VII que anulara su matrimonio con Catalina de Aragón, tía de Carlos V. Aducía como razón principal que tal unión no había producido un hijo varón. Al recibir una respuesta negativa, Enrique VIII respondió con fuerza desmedida dentro de su reino, tratando de colocar su autoridad por encima de la del papado. Lanzó una serie de medidas represivas contra el clero católico inglés que se tradujeron en la quema de abadías y en la ejecución de sacerdotes que se rehusaron a someterse a su influencia. El colofón de dicho proceso se manifestó en 1534 con la aprobación de un acta que reconocía al rey como cabeza única de la Iglesia en Inglaterra. Fue dentro de esta marejada general que recorrió toda Europa durante el periodo renacentista que se ubica la historia de Tomás Moro. Para los últimos años de su vida, el escritor inglés ya había abandonado todo intento por reproducir una obra semejante a su Utopía, ese libro donde detallaba las características que debía tener la ciudad ideal. Decantado totalmente al ámbito religioso, gran parte de sus esfuerzos intelectuales se habían concentrado en el debate teológico en contra del naciente protestantismo. Aún en su retiro, una vez que el rey Enrique VIII le concedió su petición de dejar el puesto, Moro no dejaba de mostrar una fuerte preocupación por la rápida diseminación de las nuevas ideas. Así lo demuestran las primeras cartas que escribió a sus allegados durante ese periodo, donde no perdía oportunidad para lanzar anatemas contra los protestantes. En el fondo de su corazón, el renacentista ya intuía el caos social que vendría si se permitía el cisma religioso. No obstante, en 1532, a sus 54 años y recién retirado, Moro también mostraba en su correspondencia una faceta de sosiego, de tranquilidad. En una carta a Erasmo, autor de otro famoso libro del Renacimiento, Elogio de la Locura, Moro pedía a Dios tanto fuerza espiritual como física para usar el tiempo que le quedaba de la mejor manera posible. Y en otra carta anunciaba a otro de sus conocidos
su intención de dedicarse totalmente a cuestiones eruditas y a Dios. A pesar de sus intenciones, los nubarrones no tardaron en manchar el cielo despejado. En 1533, como parte del inicio de la represión al clero católico, el rey Enrique VIII ordenó el arresto de Elizabeth Barton, una monja que se hizo famosa por su capacidad de efectuar milagros y de tener visiones. Acusada de instigar el desorden público, todos los que habían tenido contacto con ella, por defecto, se encontraban bajo sospecha. Un temor creció en Moro, él mismo se había relacionado con la monja. Desde este punto hasta el momento de su encarcelamiento, se nota una motivación principal en las cartas de Tomás Moro, un sentimiento de temor, de angustia por perder la gracia del rey y la amenaza que eso podría conllevar para su salud física y patrimonial. De inmediato, despachó cartas para separarse de la figura de la monja de Kent. Escribió cartas al secretario de Estado de Inglaterra, Thomas Cromwell, e incluso se dirigió al mismo monarca. En esas cartas, Moro relataba cómo solo sostuvo pláticas piadosas con la monja, y como en todo momento le aconsejó prudencia para nunca meterse en cuestiones políticas. Incluso mencionaba que cuando algunos allegados de la monja querían platicar con él de las polémicas del momento, siempre cortaba cortésmente la conversación. Ante tales muestras de lealtad, Moro solo pedía, para alejar el espanto y el miedo de su mente, noticias de la gracia del rey. El momento culminante de esta etapa llegó en abril de 1534, cuando se citó a Moro al palacio de Lambeth para que jurara la llamada Acta de Sucesión. Uno de los yernos de Moro cuenta que, al momento de dirigirse a la cita, el autor renacentista mostraba en su semblante una gran calma que se tradujo en las siguientes palabras: «Hijo, doy gracias a Dios porque la batalla está ganada». Si bien el yerno confesó que en un primer momento no entendió tal frase, los valientes actos de Moro le hicieron luego discernible. El acta de sucesión, la que se quería que se jurara, solo decía que el Papa no tenía jurisprudencia sobre los esponsales del monarca. Sin embargo, Moro se negó a firmarla por considerar que esa afirmación era en el fondo un cuestionamiento a la autoridad papal, uno de los principales dogmas de la Iglesia. Curiosamente, los pormenores de lo que sucedió en Lambeth los relató el mismo Moro ya estando en la cárcel, en una carta dirigida a su hija mayor, Margaret Roper. Al inicio de la audiencia, Moro relata cómo un consejo conformado para tal efecto le solicitó que firmara el acta. Respetuosamente, el autor inglés se negó a la solicitud, argumentando que proceder de esa manera pondría en riesgo su alma. Acto seguido, el mismo comité le mostró una lista de los lores y de personajes ilustres que ya habían firmado el juramento. Apelando a su conciencia, Tomás Moro dijo que él no censuraba a nadie, pero en lo que concernía a su persona, seguía en la misma posición. Ya un poco malhumorado, el comité le recordó que estaba obligado a ser leal a su rey, que si tenía dudas al respecto de la situación, solo debía limitarse a obedecer a su monarca, quien lo llevaría por camino seguro. Moro respondió que esta era una circunstancia en la que no estaba obligado a obedecer, que su negación a firmar el acta no venía de la duda, sino de una sólida convicción que se sostenía en la certeza de haber estudiado el tema hasta en sus más pequeños detalles. Ante tal negativa, el autor renacentista fue llevado a la cárcel, específicamente a una dirigida a albergar a grandes figuras como él, la Torre de Londres. Construida al lado del Támesis en 1078 por Guillermo el Conquistador, la torre es aún hoy un símbolo del poder de la monarquía inglesa. No era una cárcel común. Ahí se llevaban a nobles, a religiosos o a personajes de importancia que habían perdido la gracia del rey. Regularmente, dicho presidio era un paso previo a la ejecución. Fue en este lúgubre lugar, durante aproximadamente 14 meses, donde Tomás Moro escribió con carbón las que serían sus últimas cartas. A diferencia de la correspondencia escrita antes de su encarcelamiento, la de la cárcel resuma de sentimientos de fortaleza y de consuelo, afectos que se harían más patentes en la medida en que sus posibilidades de salir vivo de ahí menguaban. Según las palabras del mismo Moro, su ejemplo a imitar era la figura de Cristo en el huerto, escenario que sirvió de antesala a su crucifixión. La razón de Moro para actuar de esa manera descansaba en la firme convicción de que los sucesos que lo habían llevado hasta la cárcel eran una prueba, una etapa de su vida, quizás la última, que tenía la función de expiar los pecados que había acumulado. En las siguientes cartas dirigidas a sus conocidos, se nota la presencia de una mentalidad paradójica, muy común del Renacimiento, que señalaba que lo que en un primer momento parecía malo, en realidad era algo bueno. Habiendo perdido todo lo terrenal, Moro ahora estaba en la posibilidad, si Dios quería, de ganarlo todo.
Pese a esta resignación suya, no fueron pocos los intentos encabezados por su hija Margaret para hacerlo cambiar de opinión. En este sentido, sobresale una situación que se dio en agosto de 1534 y que involucró a la propia Margaret, a su hermanastra Alice Langton y a Moro. En una carta dirigida a Margaret, Alice le cuenta cómo casi por casualidad logró tener una entrevista informal con el nuevo Lord Canciller de Enrique VIII, el barón de Walden, Thomas Audley. Aprovechando ese encuentro imprevisto, Alice no perdió la oportunidad para pedirle al canciller que intercediera favorablemente por su padre. En respuesta, Audley comentó que estaba verdaderamente sorprendido por la terquedad del autor renacentista. Mencionó que en el caso de la monja de Kent, muchos lo habían apoyado en la corte, pero que en esta nueva situación no había mucho que se pudiera hacer aunque se quisiera ayudarle. Enseguida, Alice cuenta cómo Audley procedió a narrarle dos fábulas atribuidas al autor griego Esopo, que tenían como función principal criticar la falta de pragmatismo de Moro. Uno de los relatos tenía como protagonistas a un león, a un burro y a un lobo. La historia contaba cómo a la hora de irse a confesar por faltas relacionadas con la comida, cada uno de los animales recibía una diferente penitencia por parte del padre. En lo que concierne al lobo, se le dijo que no podía pasar de los 6 reales por comida. Aunque al principio siguió la dieta impuesta, el lobo no tardó en cambiar el mandato según su conveniencia. De ahí que cuando en su camino se encontró con una vaca y un ternero, para no defraudar a su guía espiritual, juzgó rápidamente que si la primera costaba 4 reales, el segundo no podía valer más de 2. Al ver que las matemáticas cuadraban, el lobo procedió a comerse a sus 2 víctimas. Preocupada por esta respuesta, Alice se la comunicó inmediatamente a Margaret, quien a su vez la transmitió a su padre. Relatándole la situación con real preocupación, Margaret le dijo al autor inglés que si persistía en su tenaz terquedad iba a perder todos los amigos que pudieran ayudarle. Le instaba a reflexionar de si su exceso de escrúpulos no lo estaba metiendo en una situación sumamente complicada que en realidad no debía necesariamente ser así. Tomás Moro respondió a los cuestionamientos de su hija con gran dramatismo. ¿A quién escucho?, le dijo. ¿A Eva quizás? Mi hija Alice ya hizo el papel de la serpiente, ¿y ahora vienes tú a tentarme? Moro continúa diciendo que no puede usar artilugios como hizo el lobo de la fábula, porque lo que estaba en juego era la salvación de su alma. Enseguida, suplica a Dios fortaleza para mantenerse firme, incluso hasta la muerte, y pide piedad si, como le pasó a San Pedro, falla debido al temor. Tal escena significará el último intento de convencimiento por parte de su hija, a la vez que una resignación total por parte de Moro. En adelante, se redactaron numerosas cartas. Algunos prisioneros en la misma situación que Moro solicitaban consuelo y fortaleza. Alice Moro, esposa de Tomás, escribió regularmente a Enrique VIII y a Tomás Cromwell acerca de las dificultades económicas de su familia, solicitando clemencia para su esposo en todas esas ocasiones. Por su parte, Tomás Moro envió cartas de despedida a sus amigos más cercanos y misivas donde negaba los rumores sobre su supuesto arrepentimiento. Las últimas cartas del autor inglés van dirigidas a su hija y narran los últimos sucesos de su vida. A inicios de mayo de 1535, el Consejo del Rey citó a Moro para que firmara el acta donde se proclamaba a Enrique VIII como cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra. Iniciada la sesión, el comité le preguntó a Moro su opinión sobre dicho documento, algo que él se negó a contestar. Inmediatamente, la Junta le dijo que si su respuesta era positiva, el rey había dispuesto a tener misericordia con su persona. Moro replicó que si decía algo que no estaba en concordancia con los oídos del consejo, su vida podía peligrar. Por ello, se negaba a contestar. Algo malhumorada, la asamblea le pidió que se retirase, para volver a llamarlo momentos después. En esa segunda ocasión, le manifestaron que así como el rey sabía ser piadoso, también no dudaría en castigar a aquellos que encontraba obstinados, sobre todo en casos como el suyo, donde su ejemplo había dado motivos a otros para seguir el mismo camino de disidencia. Frente a la amenaza, Moro respondió que nunca había hablado contra el rey, que actuaba únicamente según su conciencia y que por tanto nunca incitó a nadie a actuar de una u otra forma. El 3 de junio de 1535, Moro contó a su hija sobre el último encuentro que sostuvo con el Consejo del Rey. Comenta que le exigieron una respuesta terminante, que reconociera al rey como jefe de la iglesia o mostraría su mala voluntad contra él.
Moro respondió que en esa coyuntura debía poner a Dios primero antes que al monarca, como en alguna ocasión le había enseñado el mismo Enrique VIII. Ante las amenazas de tortura, Moro contestó que eso era injusto, ya que si lograran que firmara mediante ese procedimiento, eso solo pondría en riesgo su alma. Ante su negativa, Tomás Moro fue sentenciado bajo el delito de alta traición. Debido a esta actitud suya, Tomás Moro fue ejecutado el 6 de julio de 1535. Como acto de clemencia por parte del rey, el proceso se llevó a cabo únicamente mediante la decapitación, privilegio concedido a la clase aristocrática, de la cual Moro no era parte. Se iba así de este mundo, uno de los más representativos autores del Renacimiento. Además de su libro Utopía, su comportamiento durante los últimos meses de su vida queda como testimonio de la compleja mentalidad que se dio en dicho periodo. Hoy en día Tomás Moro es considerado como un autor clásico, debido a que refleja aspectos de nuestra psique moderna. Esto no quiere decir otra cosa que con su obra, tanto física como intelectual, Moro muestra valores apreciados en nuestras sociedades, en específico, en su caso, la libertad de conciencia. Este valor es uno que se actualiza constantemente en el tiempo. Ejemplos de ello hay muchos. Personalmente, el ejemplo que me llega inmediatamente a la cabeza es el caso de Henry Thoreau, quien en su libro Desobediencia Civil habla justamente de eso, del posicionamiento del individuo frente al poder tiránico. Aquí el punto importante, el medular, es la oposición de la conciencia a la injusticia. Espero que el video les haya gustado. Muchas gracias.